qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué tipo de combustión va a ser? En el ejercicio 2 de la práctica 5, como pueden ver, se ve la pantalla, ¿cierto? No, sí, se ve, pero no se ve lo que estaba mostrando. Se ve Sí. la práctica. Ya, la práctica, si estoy en el enunciado, ya. Bueno, el ejercicio 2 acá, como pueden ver, nos indica un gas con la siguiente composición, nos da la composición del gas, se quema con aire en exceso en uno. Calcular la composición del gas de chimenea. Puede haber ejercicios como este era un ejercicio de examen, y en este caso, cuando no nos indica nada sobre que va a haber combustión incompleta o que va a haber presencia de monóxido a la salida, y les había indicado eso también, consideramos combustión completa, ¿ya? En este ejercicio 2, directamente podríamos asumir que todo este metano, todo este etano y todo el monóxido se van a quemar y a la salida solo tendríamos dióxido, oxígeno, nitrógeno y agua, ¿ya? En el caso del monóxido, igual he visto que varios han cometido este error. En este ejercicio solo han considerado que se quema el metano y el etano, pero no. El monóxido, si entra, o sea, si es parte de los gases de entrada, se quema, ¿ya? Ahorita voy a explicarles un poco así verbal y voy a luego mostrarles un poco la resolución. En este caso, como les indico, se puede considerar combustión completa, ¿ya? Hay ejercicios de este tipo en los cuales solo nos dan las composiciones, nos da el porcentaje de exceso y ya, nos pide la composición de salida. En ese caso, podemos considerar combustión completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos como dato, si fuera combustión incompleta, tenemos que saber qué porcentaje o qué cantidad de los combustibles se van a quemar para el dióxido y qué cantidad se van a quemar para el monóxido. Si no tenemos esa información de entrada, no vamos a saber, o sea, no podríamos resolver el ejercicio. Entonces, por eso, en los ejercicios en los cuales tenemos las composiciones de entrada y no nos indica nada sobre combustión incompleta, sobre porcentaje al monóxido, porcentaje al dióxido, consideramos directamente combustión completa, ¿sí? Eso, por ejemplo, para el ejercicio 2. Ahora, ¿cuándo podemos saber que hay combustión incompleta? Seguimos en el caso de los ejercicios cuando nos dan las composiciones de entrada, ¿sí? Luego vamos a hablar un poquito cuando nos dan las composiciones a la salida. Entonces, ¿cómo sabemos si hay combustión incompleta teniendo las composiciones de entrada? Por ejemplo, este ejercicio, el ejercicio 3. Nos dan la composición de entrada, nos pide acá determinar la composición de salida. Tenemos la composición de entrada y acá nos indica la conversión del carbono al dióxido del 80%. Entonces, en este caso tenemos, si se dan cuenta, metano, etano, propano y butano. ¿Sí? Cada uno tiene fórmula carbono-hidrógeno, ¿cierto? Con diferentes subíndices. Esta parte de la conversión nos está indicando que de todo el carbono, o sea, sumando el carbono del metano, el carbono del etano, el carbono del propano y el carbono del butano, de todo ese carbono, 80% se quema, se convierte en dióxido de carbono. Y en este caso, el restante, 20% del carbono, de todo el carbono entrante, sería monóxido de carbono. En este caso tenían la respuesta, entonces sabían de por sí que hay combustión incompleta porque teníamos el porcentaje de monóxido a la salida, ¿cierto? Pero también puede haber ejercicios como el 4, en el cual nos indica igual, estamos hablando, ¿no?, de los ejercicios en los que nos dan las composiciones de entrada. Acá nos indica, este gas se quema con una cantidad de aire, bueno, eso siempre nos indica, bueno, la mayoría de las veces, si la combustión se completa en un 98%, calcule la masa y la composición. En este caso, en estos ejercicios también pueden hablarnos de lo que es conversión, ¿ya? De conversión o combustión completa. En esta parte tienen que también entender un poquito el enunciado, ¿ya? En este ejercicio nos dice claramente, la combustión se completa en un 98%.
estamos entendiendo que solo 98% se va a quemar, ¿sí? El restante no, porque solo, acá en el enunciado de esta partita lo dice claramente. Si la combustión se completa en un 98%, solo 98% se está combustionando y el resto no. En este caso, nuestro gas de entrada, ¿qué es? Es monóxido, dióxido, oxígeno y nitrógeno. De estos 4 gases, ¿cuál combustible se va a quemar? Obviamente el monóxido. El dióxido no reaccionaría de nuevo con oxígeno para formar dióxido de carbono. Eso no tiene mucha lógica. Entonces, de estos 4 componentes, el que se está quemando es el monóxido, pero no se está quemando todo, se está quemando un 98%. ¿Sí? El restante, obviamente, va a seguir saliendo como monóxido, a pesar de no ser combustión incompleta, como teníamos monóxido de entrada, va a haber monóxido de salida. Y bueno, es igual en este ejercicio. Y bueno, esta parte es diferente con el azufre. Entonces, bueno, esa parte quería que tal vez entiendan un poquito mejor sobre cuándo es combustión completa y cuándo es combustión incompleta. Ahora, también puede haber ejercicios en los cuales nos hables sobre de conversión y a partir de la conversión, combustión incompleta, es decir, un porcentaje del dióxido y un porcentaje del monóxido. Y justamente hemos hecho en las guías que hemos avanzado en las clases, no me acuerdo en cuál, hemos hecho un ejercicio similar. Era este, por ejemplo. En este ejemplo, igual leyendo, o sea, analizando el enunciado, nos dice, se quema etano con 50% de arenas. El porcentaje de conversión del etano es 90%. Hasta ahí entendemos que 90% del etano se está quemando. Un 10% del etano no se está quemando, o sea, no está reaccionando, ¿sí? Aquí además nos indica, del etano quemado, 25% reacciona para formar monóxido y el resto para formar dióxido. Entonces, aparte de que nos está dando una conversión, o sea, de que no se está quemando todo el hidrocarburo, de lo que se está quemando, aquí si se dan cuenta, ya nos está indicando que va a ser combustión incompleta, porque nos está diciendo cuánto está yendo al dióxido y cuánto está yendo al monóxido. En este caso, por ejemplo, les voy a poner una situación. Si nos dijera el porcentaje de conversión del etano es 90, y si aquí no nos indicara esta parte, me van a disculpar mi pulso, si no nos indicara esto, solo nos dijera el porcentaje de conversión del etano es 90%. Calcula la composición del gas de emisión. Si nos dijera directamente eso, ¿qué asumiríamos? Que de este 90% que está reaccionando, obviamente un 10% sigue sin reaccionar. Entonces a la salida vamos a tener lo que es el etano, pero como del 90% que se está quemando no nos indicaría cuánto se estaría quemando al dióxido y cuánto al monóxido, consideraríamos, como en el caso anterior, directamente combustión completa. No sé si se entiende. Como les digo, puede haber ejercicios en los cuales nos hable de conversión, siendo la conversión del compuesto del hidrocarburo, o si se quema solo tal porcentaje del hidrocarburo, de ese porcentaje quemado no nos indica cuánto sería al dióxido y cuánto al monóxido, consideramos que ese porcentaje quemado se está combustionando completamente a dióxido de carbono. ¿Se entiende? Sí. Ok, bueno, espero que estén entendiendo esta parte, porque es importante saber eso al momento de resolver. Por eso les digo, cuando va a haber combustión incompleta, generalmente, y bueno, se tiene que indicar cuánto se iría al dióxido y cuánto al monóxido, a pesar de haber conversión, a pesar de, aunque no hubiera conversión, si tenemos los porcentajes de entrada, para considerar que es combustión incompleta, tenemos que saber cuánto combustionaría a dióxido y cuánto combustionaría a monóxido. Si no nos da esa información, si no tenemos nada para poder saber
cuánto se va a quemar a dióxido y cuánto se va a quemar a monóxido, consideramos combustión completa, ¿sí? En eso igual varias personas se han equivocado y, bueno, han considerado combustión completa cuando era incompleta, entonces, esos detallitos, ¿ya? Entonces, bueno, eso pasa cuando tenemos porcentajes de entrada. Ahora, cuando tenemos porcentajes de salida, es más fácil, porque ahí podemos ver directamente, por ejemplo, en el ejercicio 1 es muy claro, nos dice que hay, en la salida hay dióxido, monóxido, agua, oxígeno, nitrógeno. Entonces, de aquí, por el enunciado mismo, sabemos que va a ser combustión incompleta. Eso es más fácil en el caso de que nos dan los porcentajes de salida. Ya, bueno, esas cositas espero que las vayan teniendo claras. De todas formas, hay algunos detallitos igual que voy a mostrarles. He resuelto un poco para mostrarles los ejercicios en los cuales he visto que más se han equivocado, en pequeños detalles que se han equivocado. Este es el ejercicio 1, espero que se vea bien. Creo que era más práctico hacerlo de esta forma porque typear y demás es un poco más complicado, ¿no? Y también no se puede, digamos, así escribir como en una pizarra o como en el cuaderno. Entonces, este es el ejercicio 1. Si leemos acá el ejercicio 1, se quema un combustible con exceso de aire, obteniéndose la siguiente composición de gases. Tenemos la composición de gases, determinar el porcentaje de aire en exceso y la conversión de carbono en dióxido de carbono. Entonces, esto podemos plantearlo de esta forma. Tenemos carbono, nos dice un combustible. En este caso, si no nos da la fórmula, digamos, metano, etano, demás, simplemente podemos considerar que entra carbono, hidrógeno, ya sea como dos compuestos separados en un mismo flujo o poniendo acá un flujo de carbono, otro flujo de hidrógeno y aparte el aire, ¿sí? Lo consideramos como atómicamente, por así decirlo, como un compuesto. Entonces vamos a tener una cantidad que no sabemos, otra cantidad de hidrógeno que no sabemos. Tenemos las composiciones a la salida. Generalmente es mejor, es más práctico darnos las bases, la base de 100 moles y demás, en el flujo en el que nos dan los compuestos, las composiciones. En este caso nos están dando las composiciones en el flujo 2, entonces tomamos una base de moles en el flujo 2. Y directamente decimos que tenemos 5 moles de dióxido, 3.5 moles de monóxido, 11,4 moles de agua, 7 moles de oxígeno y 73,1 moles de nitrógeno. Este caso igual, he visto que varios se han equivocado. Cuando tenemos las composiciones de salida, es más fácil calcular cuánto aire entra. Si se dan cuenta, bueno, vamos a volver acá al primer ejercicio que les he mostrado. Siempre calculamos los moles de oxígeno que se necesitan para las reacciones, le sumamos el exceso y con el exceso sobre lo que hemos calculado que se va a necesitar es el oxígeno que entra. A partir del oxígeno que entra, calculamos que el nitrógeno que va a entrar. Este nitrógeno que va a entrar es igual al que va a salir. Eso nos ayuda bastante. Entonces, siguiendo esa lógica, en esta parte, si lo hacemos al revés, si partimos del nitrógeno que está saliendo, que va a ser igual al que entra, esto vamos a considerar que es el nitrógeno que está saliendo. Como es un inerte, esto ¿a qué va a ser igual? Al nitrógeno que está entrando con el aire, ¿cierto? Por la misma relación del aire calculamos el oxígeno que va a entrar. Si calculamos el oxígeno a partir del nitrógeno, siempre es el oxígeno total que entra con el aire. Muchos me han cometido el error de a esta cantidad sumarle estos 7 moles de salida del oxígeno. Eso está mal. ¿Por qué? Porque estos 7 moles que están saliendo del reactor es lo que no ha reaccionado partiendo de ¿qué? De estos moles de oxígeno que están entrando, ¿sí? A pesar de que este ejercicio nos pedía el porcentaje en exceso, creo que al momento de hacer relaciones no varía, o sea, el resultado no les estaría mal. Pero si nos pidiera, digamos,
la cantidad de aire que entra o demás, calcular de esta forma el oxígeno que entra está mal. Si partimos del nitrógeno, siempre vamos a llegar a calcular el oxígeno total que entra con el aire, ¿sí? Eso también como aclaración. Entonces, aquí ya tenemos el oxígeno que está entrando con el aire. Ya tenemos el oxígeno. Ahora, ¿qué necesitamos? El oxígeno que reacciona. El oxígeno que va a reaccionar, ¿a partir de qué lo calculamos? A partir de lo que se está quemando, ¿cierto? Con las ecuaciones. Entonces, en este caso, como estamos considerando que está entrando directamente carbono e hidrógeno, vamos a hacer un balance atómico que también para estos casos es útil para el carbono. Ya habíamos dicho que todo el desarrollo de mol, átomo, atomogramo y demás es como que muy largo y directamente podríamos hacerlo de esta forma. Acá carbono no tenemos ningún subíndice, podemos considerar 1 por los moles, esto saben que es la cantidad de moles que está entrando del carbono, va a ser igual al carbono en la salida. En la salida, ¿dónde tenemos carbono? En el dióxido y en el monóxido. Tenemos los moles de ambos compuestos, entonces multiplicamos el número de moles. Aquí hay un error, me he equivocado. Este primero es el coeficiente, perdón. Aquí, este es el coeficiente del compuesto, o sea, el coeficiente del átomo, ¿no? Del carbono. Tenemos 1 multiplicado por la cantidad de todo el compuesto, que son 5 moles. Lo mismo para el monóxido. Esto es el coeficiente, ¿no? O sea, el subíndice puede ser del átomo multiplicado por la cantidad del compuesto total. Entonces, esto sería 1 por, si reemplazamos, tenemos el número de moles del dióxido, es 5, más 1 por el número de moles del monóxido, 3,5. Entonces, si despejamos, podemos hallar directamente lo que es la cantidad de carbono que está entrando, que va a ser 3,5 más 5, igual a 8,5. 8,5 moles de carbono es entra. Y hacemos lo mismo para el hidrógeno. Tenemos 1 en el hidrógeno y acá a la salida, hidrógeno solo tenemos en el agua. Entonces, de la misma forma con el balance atómico, calculamos que el flujo de hidrógeno a la entrada va a ser 22,8 moles. Entonces, el oxígeno lo vamos a calcular a partir de las reacciones partiendo de los moles de entrada. Bueno, estas son las reacciones. Carbono más hidrógeno nos da dióxido de carbono y hidrógeno más oxígeno nos dan agua, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos el oxígeno que vamos a necesitar? Partimos de los moles que está entrando del compuesto, del primer compuesto, en este caso carbono, 8,5 moles, y por relación estequiométrica calculamos los moles de oxígeno que se va a necesitar para quemar este compuesto. Lo mismo para el hidrógeno con relación estequiométrica, y así calculamos los moles de oxígeno teóricos necesarios que vamos a necesitar, ¿ya? Entonces, en este caso, para calcular el porcentaje en exceso, ya tenemos lo que solíamos usar. En esta ecuación, está aquí. En esta ecuación, para calcular el porcentaje en exceso, ¿qué necesitamos? El oxígeno real que entra, el oxígeno teórico necesario que necesitamos, y ya podemos calcular el porcentaje en exceso. Entonces, en esta parte, ya tenemos el oxígeno real que entra y el oxígeno teórico que necesitamos. Entonces, reemplazamos acá en la ecuación que ya conocemos y directamente nos salía el porcentaje en exceso, ¿sí? Esto, bueno, esto es para la parte del porcentaje en exceso. Ahora, para la parte de la conversión, como nos pide la conversión del carbono al dióxido de carbono, igual partimos del balance atómico porque estamos hablando solo del carbono. Teníamos que, bueno,
también podemos interpretar de esta forma, teníamos que del carbono, ¿cuánto entraba? 8,5 moles. Para producir, ¿cuánto? 5 moles de dióxido de carbono. Entonces, en este caso, si a la salida tenemos 5, si como salida tenemos 5 moles de dióxido, ¿cuántos moles de dióxido se han producido? 5. ¿Cuántos moles de carbono ha reaccionado? 5. Y lo mismo para el hidrógeno. Entonces, directamente la conversión era los moles que reaccionan sobre los moles que entran. Los moles que reaccionan, obviamente, iba a ser igual a 5 moles porque es lo que se produce, ¿no? del dióxido. Y nos daría la conversión. Bien. Bueno, eso era parte del ejercicio 1. Como les digo, lo estoy resolviendo porque quiero que entiendan esta parte del nitrógeno. Si estamos partiendo del nitrógeno para calcular el oxígeno, este oxígeno es el oxígeno total que va a entrar con el aire, ¿sí? No es que sumado, no es el oxígeno que va a salir aquí, que sumándolo con esto va a entrar. Esa parte, como ese tipo de relaciones que varios han hecho, no están bien hechas, no es parte de lo que se tiene que hacer. Bueno, eso como aclaración del ejercicio 2. Ahora, el ejercicio 2, igual algo en el que muchos se han equivocado, tenemos, ¿no? Vamos a leerlo. Un gas con la siguiente composición se quema con 50% de aire en exceso. Calcular la composición del gas exacto. Entonces, este es un ejercicio en el que tenemos las composiciones de entrada. Nos pide las conclusiones de salida. Como les había dicho, es conveniente poner la base molar acá. Le decimos que tenemos un flujo 1 de 100. Ponemos las reacciones que vamos a tener, considerando en este caso combustión completa, porque a partir de la combustión completa calculamos el oxígeno, ya les había dicho. Entonces, algo igual que muchos se han equivocado, siempre tienen que igualar sus ecuaciones, ¿sí? Verifiquen si están bien igualadas, porque si no, no les va a salir, ¿ya? Entonces, tienen que estar igualadas, en este caso ya está igualada, y como les había dicho, en aquí el monóxido también se va a quemar. O sea, aparte del metano y el etano, el monóxido se quema, ¿sí? Solo para dar dióxido, en este caso no hay hidrógeno, no va a haber agua en esta reacción. Entonces, de igual forma, como habíamos hecho, calculamos los moles de oxígeno necesario, teórico necesario, ¿sí? Bueno, a partir de los 50 moles, esto ya es con las relaciones estequiométricas de las ecuaciones, eso ya es repetitivo. El oxígeno teórico necesario es 192,5 moles. Ahora bien, quiero que entiendan también esta parte. Estos 192,5, ¿qué es? Son los moles que teóricamente, estamos asumiendo teóricamente, reaccionarían de estas tres ecuaciones, estas tres reacciones. ¿Sí? Considerando que se van a quemar todos los moles que están entrando de cada hidrógeno, ¿cierto? Entonces, este oxígeno teórico necesario es el teórico que reacciona, por así decirlo, teóricamente. ¿Por qué teórico? Porque en la realidad es muy difícil que solo haya combustión completa. Mayormente siempre hay combustión incompleta. Y cuando hay combustión incompleta, es igual, ahorita les voy a aclarar, el oxígeno teórico que calculamos a partir de las reacciones de combustión completa no va a ser igual al oxígeno que realmente reacciona, ¿sí? La combustión completa es como, puede considerarse como el rendimiento teórico. O sea, de cualquier ejercicio, de cualquier tipo de problema, ustedes saben que un rendimiento teórico, ¿qué implica? 100% de rendimiento, ¿cierto? 100% de cumplimiento del proceso. Pero también saben que eso en la realidad no pasa, es muy difícil, ¿cierto? Entonces, por eso lo teórico es lo ideal. Estos moles de oxígeno que calculamos, lo calculamos a partir de las reacciones de combustión completa. ¿Por qué? Porque al hacer un proceso siempre esperamos que haya un buen rendimiento, que haya un rendimiento ideal, ¿no? Del 100%. Cosa que no pasa, pero es lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos. Por eso siempre calculamos el oxígeno teórico que va a reaccionar y por esa misma razón calculamos el porcentaje de aire, calculamos el aire que va a entrar a partir de este oxígeno teórico, ¿sí? Por ejemplo, en este ejercicio que hemos hecho la primera clase, hemos calculado el oxígeno teórico y como se dan cuenta, siempre calculamos el oxígeno real que va a entrar a partir del teórico que
en el cual se supone que reaccionarían todas las ecuaciones, ¿cierto? O sea, considerando que todas estas reacciones van a ser completas, van a ser de combustión completa, y por eso siempre ponemos el porcentaje en exceso en base a estos moles teóricos que calculamos, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, este oxígeno es lo que queremos, lo que necesitamos teóricamente para que reaccionen estos tres combustibles, ¿ya? Pero hay un detalle acá. Acá a la entrada en el flujo 1 ya tenemos oxígeno, tenemos una cierta cantidad de oxígeno, ¿cierto? Entonces, de este oxígeno que necesitamos, o sea, para saber cuánto oxígeno va a entrar con el aire, de este oxígeno que necesitamos, vamos a restarle ese oxígeno que ya está entrando con el oxígeno, perdón, con el flujo 1, para ver cuánto vamos a necesitar que entre con el aire, ¿ya? Eso igual es un error que muchos han cometido y por eso, bueno, en realidad creo que todos han cometido parte de este error. Esta consideración se hace cuando tenemos oxígeno y nitrógeno a la entrada. De este oxígeno teórico que vamos a necesitar, una cantidad ya está entrando con el flujo 1. Entonces restamos esa cantidad y el resto va a ser lo que va a entrar con el aire, ¿ya? Y el exceso, ¿dónde está entrando? En el aire. Entonces, el exceso lo vamos a sacar a esta cantidad que está entrando con el aire, 187,5. A este oxígeno que entra con el aire, en el aire, este es el oxígeno que va a entrar. El oxígeno que va a entrar con el aire va a ser 281,20. ¿Ya? Bueno, espero que se esté entendiendo esta parte. Hacemos esta resta debido a esta razón. Ahora, igual, el nitrógeno lo calculamos a partir del oxígeno que está entrando con el aire. No podríamos, en este caso, no sé, sumar estos, o sea, calcular el nitrógeno a partir de esto o a partir de esto, porque ahorita recién estamos calculando el oxígeno que va a entrar en el aire, ¿ya? Entonces el nitrógeno lo calculamos a partir de esta resta que hemos hallado, o sea, ya sumado el exceso, 281,25 moles de oxígeno es lo que entra con el aire, y con la relación molar vamos a calcular cuánto nitrógeno entra en el aire. 1058,0. Pero también tenemos nitrógeno a la entrada del flujo 1. Entonces, el nitrógeno total que va a entrar, o sea, de todas las entradas, va a ser estos 1058 más 10. Entonces, el nitrógeno total que va a entrar de ambos flujos va a ser 1068,0. Y este nitrógeno recién va a ser igual al que sale, ¿cierto? Porque sumando el nitrógeno de acá y de acá va a ser igual al nitrógeno que está saliendo. Ahora, el oxígeno total que va a entrar, igual lo sumamos, el oxígeno que está entrando con el aire y el oxígeno que está entrando con el flujo. Y eso es un total de 286,25. Eso es todo el oxígeno que va a entrar. Y, bueno, todo el desarrollo que se hace posterior para calcular los moles de dióxido de agua y demás a la salida, lo vamos a hacer partiendo de esta cantidad total de oxígeno que está entrando. ¿Sí? No lo resuelto todo, solo era para aclararles esta parte. ¿Se ha entendido esta parte cuando tenemos oxígeno y nitrógeno a la entrada? Sí. Bien, bueno. Ahora, otro detalle igual que he visto que varios se han confundido y que tal vez igual es fácil confundirse en esta parte, pero vamos a aclarar. En el ejercicio 1, vamos a volver al ejercicio 1. Igual varios, en este ejercicio muchos han hecho lo siguiente, les voy a mostrar. Ya han calculado este oxígeno que está entrando y teniendo el oxígeno que está saliendo, han calculado el oxígeno que, entre comillas, vamos a ponerle reacciona. Si en este caso restamos 19,43 menos 7, ¿cuánto nos sale? No sé si tienen sus calculadoras a la mano. A ver. Yo sí. Nos sale 12,43. Y han considerado que el oxígeno que reacciona va a ser 12,46 y el exceso lo han calculado a partir de eso. Y no les ha salido el resultado. ¿Por qué? Porque esta es una combustión incompleta. Cuando hay combustión incompleta, este oxígeno teórico que estamos calculando
no va a ser igual al oxígeno que realmente está reaccionando. Si en este caso restamos 19,43 menos lo que sale, perdón, menos esto, menos lo que teóricamente reaccionaría, 14,2, nos sale 5,23, que tendría que salir del reactor. Pero, como tenemos los flujos a la salida, no tenemos 5,23 a la salida, tenemos 7 moles. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, lo voy a explicarles ahora. Entonces, bueno, recordando el teórico que hemos calculado, que va a reaccionar es 14,2, ¿sí? Acá está. El oxígeno teórico necesario que reacciona es 14,2 moles, ¿sí? Eso es lo que hemos calculado según esta estequiometría de la combustión completa. Como ya les había indicado, considerando que va a ser como, o sea, de forma ideal, ¿no? Considerando que todo se va a quemar. Pero, ¿qué pasa en este ejercicio? No hay combustión completa, hay combustión incompleta, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el oxígeno que sale desarrollando las ecuaciones. Teníamos carbono de entrada, 8,5, y 19,43 moles de oxígeno. Esa es la combustión completa. Sabíamos que para la parte del dióxido solo estaban reaccionando 5 moles, entonces los restamos. 8,5 menos 5 es 3,5. Bueno, igual acá lo restamos, ya saben cómo es esta parte. Pasamos a la siguiente reacción, que es la reacción incompleta, donde se forma monóxido, partiendo de los 3,5 moles que nos sobraban acá del carbono. Se va a consumir todo porque no hay carbono atómico a la salida, o sea, se está consumiendo todo el carbono. 0 de los 14,43 moles que nos sobraban acá del oxígeno, por estequiometría igual, tienen que tener las ecuaciones igualadas. Un medio de 3,5 nos sale esto, y 3,5 que se forma del monóxido. Pasamos a la reacción del agua, del hidrógeno con el oxígeno. ¿Cuánto teníamos de hidrógeno? 22,8. Se combustionan todos, se quema todo. De los 12,68 moles que teníamos acá, se consume un cuarto de los 22,8 y del agua se produce un medio del 22,8. ¿Ya? Entonces, desarrollando de esta forma también obtenemos los moles de salida, ¿cierto? Porque esta cantidad va a ser los moles que se están produciendo de dióxido, esta cantidad va a ser los moles que están saliendo de monóxido y los moles que están saliendo de agua. Y también los moles que están saliendo del óxido. Y si se dan cuenta, aquí sí salen 7 moles. O sea, no está mal este porcentaje que teníamos acá al inicio. Estos 7 moles no es que están mal. Solo que al desarrollar las reacciones, sí se ha comprobado que realmente no reacciona todo lo que hemos calculado al inicio. Por eso a este oxígeno lo llamamos teórico. Sumando aquí, sumamos el oxígeno real que está reaccionando, sumamos 5 más un medio de 3,5 más un cuarto de 22,8, sí nos sale 12,45 moles. Entonces, si se dan cuenta en esta parte, ¿qué podemos concluir? Que cuando hay combustión incompleta, los moles de oxígeno teórico que estamos calculando no va a ser igual al oxígeno real que va a reaccionar. ¿Sí? Entonces, esto para la combustión incompleta. Por eso, cuando partimos del oxígeno, o sea, para calcular el oxígeno teórico necesario, lo hacemos partiendo de la combustión completa. ¿Por qué? Porque estamos esperando que solo haya combustión completa. Si se dan cuenta, al haber combustión completa, tenemos más rendimiento porque está reaccionando más cantidad, o sea, se está quemando más, ¿no? Está reaccionando más oxígeno del que realmente reacciona cuando hay combustión incompleta. O sea, cuando se consume más oxígeno, cuando reacciona más oxígeno, quiere decir que hay más combustión, por así decirlo, ¿no? Entonces, partiendo de la combustión completa, podemos decir que es siempre esperando un mayor rendimiento. Pero al haber combustión incompleta, no se tiene ese rendimiento, por así llamarlo, que queremos. Por eso el oxígeno real que reacciona es menor al que teóricamente reacciona. Cosa que no pasa cuando hay combustión completa.
Ahora en el ejercicio 2, si se dan cuenta, teníamos combustión completa. ¿Por qué? Porque en la salida solo hay dióxido, oxígeno, nitrógeno y agua. ¿Por qué aquí sabemos que hay combustión completa? Ya les había indicado igual al inicio, este es el ejercicio 2, ¿cierto? No nos indica nada, ¿cierto? Entonces lo consideramos combustión completa. Haciendo el mismo análisis, para el ejercicio 2, el oxígeno teórico que hemos calculado era 192,5 moles, ¿cierto? Esto lo hemos calculado a partir de las de la combustión de de la relación estequiométrica de las tres reacciones. Hemos calculado 192,5.